que estamos tranquilos. Ya lo único que estamos repasando simplemente esto de de la pirámide de Kolpa, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo estaba diciendo recién, pues, digo, era que, por ejemplo, acá sí se ve poco, ¿cierto? Pero es porque yo estoy ocupando ciertamente en mi indentación del código, estoy ocupando espacios, ¿ya? Pero, por ejemplo, si ocupara tabs, si esta cuestión se me iría un poco más acá, ¿ya? Pero es para eso, para no estar dentro de cada uno, ¿ya? Si usted se fija, estoy dentro de ese, ¿ya? Y se puede provocar cierto error, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar a ver qué es lo que es Axios, ¿ya? O para qué nos sirve Axios, ¿ya? Entonces, Axios. Entonces, Axios es una librería JavaScript, ¿ya? Capaz de ejecutar capaz de ejecutarse tanto en el navegador como en el servidor Node.js, ¿ya? Su objetivo es facilitar operaciones HTTP, ¿ya? Entonces yo puedo hacer operaciones como lo hacía con Ajax, por ejemplo. O sea, es que esto, Axios es en realidad Ajax, chicos, ¿ya? Yo estoy usando Ajax, ¿ya? Pero esta librería la está implementando por mí, ¿ya? Entonces lo que yo me refería es que, por ejemplo, es súper parecido cuando nosotros ocupamos jQuery, ¿ya? Y ocupamos jQuery exactamente y ocupamos la cuestión de Ajax de jQuery, ¿cierto? Y ocupamos, no sé, una URL y un método. Acá en Axios es exactamente lo mismo, ¿ya? Lo único que cambia es la sintaxis de que ahora llamamos a un Axios y no llamamos a un Ajax, pero es súper parecido, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos integrar Axios? Veamos. Mire, para integrar Axios nosotros podemos utilizar el CDN, ¿ya? Entonces, para utilizar Axios dentro de una vista, por ejemplo, de un view, podríamos utilizar el CDN, ¿ya? Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos usar Axios dentro del servidor, podríamos instalarlo como dependencia, ¿ya? Con el npm install Axios, ¿ya? Entonces, ciertamente esto estaría haciendo peticiones dentro del servidor, ¿ya? Y este ciertamente estaría haciendo afuera, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ocupar en este caso vamos a ocupar el CDN, ¿ya? Para la vista. Entonces le vamos a pegar este CDN a la vista y le vamos a estar ocupando el Axios, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos usarlo? ¿Ya? Ya que ya esta forma de integrarlo, ustedes ya la conocen. ¿Cómo podemos integrarlo? Entonces, si ustedes se fijan acá, nosotros vamos a tener una llamada asíncrona, ¿ya? Acá se fijan al tiro que dice async, ¿ya? Entonces tengo acá una wait, ¿ya? Entonces, acá estamos ocupando Axios, ¿ya? Entonces, acá está la magia, ¿ya? Entonces, ¿qué está diciendo acá? Le está diciendo que Axios va a ejecutar un post, ¿ya? Y un post donde en la URL que le está muriendo acá adentro, ¿ya? En esta URL. Y posteriormente le va a estar pasando datos, ¿ya? ¿Cuáles datos van a ser? Pum, los que están acá en data, ¿ya? Y ciertamente esto va a mandar ciertamente una petición al servidor, ¿ya? Entonces si esta petición es resuelta, ciertamente va a ser esta acción, ¿ya? Entonces lo que yo quiero que ustedes entiendan acá es que, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un get, ¿ya? Tendrían que hacer axios.get y la URL. Pap, Profe, simple, ¿sí? por casualidad tiene algo que está moviendo el micrófono o algo que se escucha como ruido cuando mueve el mouse, parece. No sé. Y soy el único que estoy consumido. Sí, era el único que estaba Escucha como mencionando. un cierre. Es que mi vieja está ahora haciendo una hueá con la juguera. ¿Puede ser eso? Ah, debe ser eso, sí. ¿Puede ser eso? Ya. Sí, Haciendo un jugo, sí, sí. haciendo el jugo, ya. Sorry. Ya. Porque lo que puede ser es que mi audífono ya esté malo, si es tan terrible viejo. Eso puede ser igual. Ya. Entonces yo lo que yo quería decir es que, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un get, tendrían que poner axios.get y la URL. Entonces, si ustedes se fijan acá, chicos, están ocupando acá una base URL, ¿ya? O sea, está ocupando una constante. Ya es lo que yo les hablaba ayer, pues. Nosotros podríamos tener esta cosita en una constante mejor. ¿Para qué? Porque en caso de que nos cambien el endpoint del front, o sea, del backend, ¿ya? No sé, estemos apuntando, no sé, cuando estemos trabajando, estemos en dev. Y después nos pidan, ¿sabes qué? Tienes que cambiar esta producción. Pam, voy a base URL y cambio mi endpoint. Y no tengo que cambiar en todas partes esta base URL. ¿Ya? Entonces, para eso se ocupa. Y ciertamente después apunta a la ruta, ya este es el path ciertamente relativo, ¿ya? Entonces este es el que cambia. Entonces está apuntando exactamente a users, ¿ya? Y user le está dejando un post, ¿ya? Entonces cuando llegue esto al Express, por ejemplo, el Express va a decir, es un post, ciertamente, y es a user, pum. Y va a ejecutar cierta acción ahí, ¿ya? Que a nosotros realmente no nos importa. A nosotros nos importa que después nos vuelva, y nos vuelva, por ejemplo, si esto fracasó o fue un éxito, ¿ya? Y estaría en esta respuesta, ¿ya? Y ciertamente acá, si ustedes se fijan, está ocupando un try catch, ¿ya? ¿Para qué? Porque si acaso pasa algo malo acá, en la transacción de la wait, o caiga acá en el error, ¿ya? Entonces para eso se ocupa ese try catch,
para agarrar el error, ¿ya? Entonces intento hacer algo acá, y si es que algo falla acá, pum, y es capturado acá con el catch, ¿ya? Entonces eso es Axios, chicos, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, les adjunté la página de Axios, ¿ya? Porque cuando nosotros ya comenzamos con estas cositas, con estas librerías y estas cosas, nosotros tenemos que meternos estas cosas a leer la documentación de ellos, ¿ya? Porque es la única forma que nosotros podemos aprender cómo ocuparlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá está Axios, ¿ya? Está el GitHub, ¿cierto? Y acá hay ciertas tablas de contenidos, ¿ya? Y acá está ciertamente cómo instalarlo, ¿ya? A través de CDN o a través de NPM. Acá hay unos ejemplos, ciertamente, ¿ya? Y acá te empiezan a mostrar ejemplos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá hace un get, ¿ya? Entonces, ustedes se fijan acá, tiene la URL acá, pam, y después empieza a buscarlos o a esperar ciertamente la respuesta de esto, ¿con qué? Con den o con catch, ¿ya? Y ciertamente lo hace de esa forma, ¿ya? Y dice que opcionalmente puedes poner los parámetros de esta forma, ¿ya? Entonces, si quisieras, por ejemplo, hacer un get de user, le podrías juntar quizá algún parámetro, y lo podrías poner de esta forma, ¿ya? Y ciertamente lo podrías hacer así, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, Axel está explicando cómo funciona él, ¿ya? Con ejemplos simples, simplemente, ¿ya? Entonces, get user a code y hace un axios.get y lo trae, ¿ya? Entonces, Axios API, ¿ya? Y acá ciertamente, en vez de ustedes no quieren ocupar, por ejemplo, el axios.post, pueden ocupar el axios simplemente y le pasan un objeto, ¿ya? Con las opciones de configuración serían el método, el URL y la data, ¿ya? Podrían armar un objeto y pasárselo, ¡pam! ¿Ya? Y ciertamente lo podrían hacer así, ¡pam! Y después tendrían la respuesta ciertamente dentro del den, ¿ya? Entonces, para eso le adjunté esta página, ¿ya? Entonces, acá están todos los métodos que ustedes pueden usar: get, delete, post, put, patch. Y ciertamente acá están algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, esto es lo que es Axios, ¿ya? Y yo cuando aprendí a ocupar Axios, pasaba acá nomás, ¿ya? Pasaba metido acá viendo qué cosita podía hacer con Axios, ¿ya? Pero una vez que uno aprende ya, pum, ya después lo ocupa y no, ¿ya? Entonces, eso es con Axios, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Déjenme ver. Oh, déjenme ver, déjenme ver. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Ahí está, ¿ya? Entonces, ahora, y lo último, que era el GitHub Job, ¿cierto? Que es lo que ustedes tienen que hacer la petición, ¿ya? Entonces, vamos a ir ahí, para GitHub Job, ciertamente, y le vamos a hacer una petición o le vamos a hacer un get chico acá, a Position, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que fijarse acá, ¿ya? Entonces, Position, ciertamente te puede buscar cositas, ¿ya? Puede buscar locación, full time, part time, etcétera. Y estos parámetros ciertamente son todos opcionales, ¿ya? Yo puedo ocupar el parámetro description, location, lat, long, full time, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplillo, ¿ya? Entonces dice job, GitHub, position, description, Python, ¿ya? Entonces va a buscar trabajo en Python y que sean full time, ¿ya? ¿En dónde? En SF, o sea, yo creo que San Francisco. Veamos, le hace clic ahí, ¿ya? Y ciertamente no hay pega en Python en San Francisco, la suerte. Entonces veamos si en Estados Unidos hay, que es toda la cuestión. Bacán, ahí. ¿Ya? Y ciertamente esto es lo que estaría devolviendo cuando usted haga la petición, por ejemplo, ¿ya? Entonces estarían, por ejemplo, buscando pega en Python y en Estados Unidos. Por ejemplo, cambiemos acá a Python y cambiémoslo por JavaScript, ¿ya? JavaScript, tararán, pam, pam, pam. Bacán. ¿Ya? Y acá tenemos las pegas en JavaScript, ¿ya? Entonces pueden trabajar acá en el Hotel Trade Council, pueden trabajar acá en la compañía Berry, pueden trabajar acá en Car Registration, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto que ustedes van a estar recibiendo, entonces van a estar recibiendo primeramente un array, pap, está acá arriba, ¿cierto? Y después van a ser objetos, pum, 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 ¿ya? Entonces, ustedes tienen que fijarse que esto van a recibir. Entonces van a recibir una ID, por ejemplo, un tipo, ¿ya? Que sería full time, ¿ya? Por ejemplo, la compañía, donde va a ser ese trabajo, la locación, ciertamente, en Nueva York, y, por ejemplo, la descripción, ¿ya?
Entonces, ciertamente, con estos datos nosotros podríamos ciertamente poner una vista de jobs, ¿ya? Profe, ¿Sí, Caro? lo abrió con Mozilla. Uh, Es lo único, que, pero yo ¿no? creo que tengo una extensión Sí, para que porque a esta mí cuestión me se vea bien, aparece todo visualizada. en, Así así, como, mira, como, así como aparece ah, y después, así como después se transforma. Pap. Sí, seguramente estoy ocupando acá un view source, algo que me sí, transforma la cuestión, alguna claro. piña. Que Ya, no pues, se ve claro. así en la vida real. Exacto, no se ve así en la vida real. Se ve todo un choclón nomás. Ya, esta cuestión es como para que uno lo lea mejor, po. ¿Ya? Entonces, usted, mire, lo que yo le recomiendo, este es el input que usted tiene que apuntar. Ya, bacán, lo tenemos. ¿Ya? Entonces, y ciertamente tenemos la data que vamos a recibir. Bacán. ¿Ya? Entonces, a través de esto yo voy a intentar hacer un ejemplo, ¿ya? Pero no va a ser el ejemplo entero, porque si no le estaría haciendo la prueba entera, ¿ya? Solamente voy a traer datos, ¿ya? Y lo voy a mostrar, ¿ya? Eso voy a hacer. Entonces pa, 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 vamos a ir a codear, ¿ya? Entonces, pa, ya. Primeramente voy a compartirles la pantalla, ¿ya? Y debería estar acá, ¿ya? Promesas. Ya, esta cuestión, lo que estoy mostrando acá, es lo mismo que quedamos ayer, ¿ya? Es lo mismillo. Ya. Entonces, lo primero que tengo que hacer es levantar el terminal, ¿ya? ¿Por qué? Porque como yo estoy trabajando con Express, ¿ya? Y Express es un servidor, tengo que levantarlo, ¿ya? O sea, nunca voy a poder acceder a él. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago con npm run dev, ¿ya? Con npm run dev yo puedo correr esto. Va, veamos. ¿Ya? En teoría, si es que nada más lo ha pasado, ¿ya? Bacán. Y puedo ir acá, command click, pam, y ya. Y ciertamente, chicos, esta cuestioncilla la voy a achicar. em, ya. Voy a dejar eso por aquí. Y esta cuestión me la voy a dar para acá. Pam, ¿ya? Y pam, pam, pam. Viene para acá. ¿Ya? Entonces, ahí estamos. Ya, chicos. Entonces, primeramente voy a crear un script nuevo. ¿Ya? Porque el script que estamos usando acá, por ejemplo, ¿cuál era? Public, ¿cierto? Y digamos acá, ya estaba ocupando promise script, ¿ya? Y era lo que hacía las promesas, no. ¿Ya? Entonces eso va a quedar ahí para ustedes, ¿ya? Para que puedan jugar, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer va a ser crear uno nuevo, ¿ya? Ya, bacán. Entonces, nuevo archivo, y le voy a poner mmm, jobs, ¿ya? Jobs.js, ¿ya? Jobs.js, bacán. Y, ya, pues igual acá, por ejemplo, ya, alert. Hola, tanto jobs, ¿ya? Push, ahí, ¿ya? Entonces, voy a ir acá a mi script, creo que estaba ocupando user, ya voy a ocupar ese, ¿ya? Ese cabrón, y voy a ocupar ese, no voy a crear nada nuevo. Voy a ocupar este promises, ¿ya? Y en este promises, ¿ya? Acá ustedes tienen que fijarse cómo yo hago la acción, ya no cegarse a que lo que yo estoy haciendo es lo que tiene que estar correcto, no, ¿ya? Solamente lo que yo hago es como una guía para ustedes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a cambiar esto. Ya no quiero ir a Action Promise Script, ¿ya? Voy a ir a Jobs ahora, ¿ya? A Jobs y guardemos. Pap, ¿ya? Y tengo que ir ciertamente a la vista de Promise, ¿ya? Que es la que tenía ayer, ¿ya? Ustedes ciertamente van a tener que crear una vista o una ruta llamada Jobs, ¿ya? Pero como no puedo hacer todo, lo voy a hacer así. Promise, ¿ya? Ahora usted.
Ahí, ¿ya? Ya, bacán. Y ahí ciertamente ya me está ligando, ¿ya? Hola, buscando jobs. Buena. Pap, ¿ya? Entonces acá yo tengo ya mi vista, ¿ya? Tengo una vista ya para poder hacer cosas, ¿ya? Entonces acá, primeramente, voy a cambiar esto, ¿ya? Ya no se va a llamar promesas, se va a llamar, por ejemplo, listado de trabajos, ¿ya? Ciertamente acá yo no voy a hacer ningún formulario, ¿ya? Eso lo tienen que hacer ustedes, ¿ya? Yo voy a hacer la acción por abajo, ¿no? Entonces, listado de trabajos, ¿ya? Entonces, veamos si esto funciona ahí. Ya, bacán. Y me voy a ir a... Ya. Y acá, chicos, primeramente, antes de irme de acá, voy a traer dos librerías que voy a ocupar, ¿ya? Una va a ser la de Axios y otra va a ser la de jQuery, ¿ya? Que voy a ocupar jQuery para hacer ciertas cosas. Y entonces, las tengo acá listas, la voy a llegar y la voy a copiando. Y ciertamente esto lo voy a checar un poquito para que se le vea mejor, ¿ya? Entonces, acá, ciertamente voy a llamar a jQuery, voy a llamar a Axios, ¿ya? Y voy a usar simplemente jobs, ¿ya? Entonces, ciertamente mi último archivo tiene que ser jobs porque va a estar ocupando ciertamente Ajax y va a estar ocupando jQuery, ¿ya? Va a ser dependiente de ellos dos, ¿ya? Bacán por eso. Boom, guardamos, ¿ya? Entonces, ahora yo tengo que ir a este archivito, Profe, jobs.js. Sí, ¿se puede instalar por npm y trabajarlas desde el Node mira, Module, supongo? yo creo que sí se puede, ¿ya? Pero yo ayer tuve errores, ¿ya? Errores Ah, cuando intenté instalarlo, instalé el Axios, por ejemplo, con npm y después la vista no me lo pescaba. Hacía un lo que require. pasa es que yo hice por ejemplo, lo instalé con el npm, lo ¿Ya? llamé en el app con el director, como Ah, ya, el directorio, el app JS, sí, en el app JS, ¿ya? y después lo Funciona, llamé en el script ¿ya? como si estuviera en Ah, el genial. directorio. Ya, bacán. Es que yo, por ejemplo, ayer, Carlos, lo que hice fue hacer npm install, por ejemplo, Axio, y después lo llamé y no me funcionó. Y dije, ya, chao, lo voy a ocupar con el CDN. No, Y eso pues hice. sí, era por eso, porque tenía Ya, que dejarlo en el ya, app.js ya, y bacán. después ya. Entonces después tú me mostrás esa forma cómo hacerlo, ¿ya? Ya sí, no hay problema. Bacán. Ya. Entonces, Profe, sí, yo también había tenido el problema que está mencionando porque yo estaba avanzando ¿ya? y instalé el Axios por consola y ¿Ya? estoy investigando el error y era por el require. Pues Al exacto, ingresar, sí. eso mismo pasa a Y a mí. mí y lo que encontré ahí en internet ¿Ya? era el problema que solamente se puede utilizar en las vistas del require. No se puede utilizar, o sea, en el backend, perdón, porque es de En el backend, Node.js. exacto. En el Sí, backend no se nomás lo podía. podemos ocupar y la vista no lo podemos ocupar. Exactamente. Si en la Eso. vista no se puede utilizar. Así Entonces que yo por por eso eso, también lo hice con el CDN. exacto. Yo hice lo mismo que el Juan. Pues entonces, como yo leí en un foro que solamente se podía acceder dentro del servidor, ya del backend, ya dentro del modelo del controlador, podía usar ese Axios, por ejemplo. Entonces ocupé el CDN nomás. ¿Ya? Ujú. No me calenté la cabeza tratando de hacerlo funcionar. ¿Ya? Pero bacán la cara que lo haya hecho funcionar porque ahí nos va a mostrar las dos formas. ¿Ya? Yo también Por- estuve como 3 horas en eso. Genial. Ya. Entonces después cuando yo termine el ejemplo, la cara nos va a presentar cómo ella hizo eso de la cosita, ¿ya? Bacán. Entonces, chicos, entonces, en todo caso, eso, lo único que cambia es la forma de que yo llamo a estas cosas nomás, ¿ya? Pero en realidad la pega va a ser igual, ¿ya? Que es lo que nos convoca ahora. Entonces, yo tenía ese listado de trabajo, ¿ya? Y ahora voy a ir voy a ir a Jobs, ¿ya? A Jobs y voy a crear ya mis cositas, ¿ya? Porque, o primeramente acá, ¿ya? Primeramente acá yo tengo una cosita preparada. Por ejemplo, acá en el style, ¿ya? Porque yo acá en esta cosita yo voy a empezar cuando haga la petición, por ejemplo, acá dentro de, acá, de lo que haga acá, voy a empezar a escribir cosas, ¿cierto? Lo que me llegue de la base de datos. Pum, pum, pum. Y para eso, ciertamente, creé estilos, po, para que me aguanten ciertamente un cierto formato, ¿ya? Entonces yo fui acá a Public y fui a Style Sheets, ¿ya? Y Style Sheets, si ustedes se fijan y se carga, ahí, va a tener solamente esto, ¿ya? Entonces, yo lo que hice nomás fue crear una pequeña grilla, ¿ya? Con CSS Grid. El CSS Grid que nosotros conocemos y lo manejamos a la perfección. Ese, ¿ya? Entonces, ese yo creé una grilla con él, ¿ya? Entonces, esa grilla la voy a copiar al tiro. Porque como ya no hay clase de CSS, ¿para qué lo voy a estar haciendo, cierto? Pam. Y la voy a poner acá abajo,
pum, ¿ya? Entonces vamos a irlo revisando, ¿no? Yo hice primeramente un container grid, ¿ya? Y este container grid va a ser un display grid, ¿cierto? Y va a tener ciertamente 3 columnas, ¿ya? Y después voy a tener ciertos labels, ¿ya? Para la locación, la compañía, el tipo. Y después voy a tener ciertamente la locación, la compañía y el tipo. Estos son labels, ¿ya? Para el label y este es para el dato en sí que me va a venir de la base de datos, ¿ya? Location, company y tal. Ya solamente estoy seteando el grid column y el grid row. ¿Dónde van a ir? ¿Ya? ¿Dónde termino y dónde empiezo? Bacán. Y ciertamente hice todo con eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo llegué a eso? Porque yo, por ejemplo, chicos, hice un pequeño diagrama, ¿ya? Entonces dije, esa va a ser mi vista como yo quiero mostrar los datos, ¿ya? Entonces me di cuenta que era como un cuadradito. Entonces dije, lo voy a hacer con CSS Grid. Y simplemente por eso lo hice así. Entonces, después vine para acá, ciertamente creé esto primero, ¿ya? Creé el archivo HTML primero y después me fui al CSS, ¿ya? Pero como esto lo tenemos que hacer un poquito más rápido, por eso lo copié nomás, ¿ya? Y ciertamente acá le voy a copiar igual lo mismo, ¿ya? Para no perder tiempo en eso. Porque es todo cosa que ya nosotros conocemos. Entonces voy a ir acá y voy a copiar eso. ¿Ya? Entonces ahora iniciamos. Tengo un section, ¿ya? Tiene un ID llamado jobs container. Tiene una clase llamada container grid, que es la que realmente me va a generar la grilla, ¿ya? Y dentro de ello yo tengo ciertos dips, ¿ya? La localidad, por ejemplo, la compañía, el tipo. Y acá yo tengo un pequeño ejemplo que empezaba a llenar. Ya iba a ser en Estados Unidos, la compañía iba a ser Facebook y era full time. ¿Ya? Y una descripción. ¿Ya? Entonces, esta misma estructura que yo hice acá, como base solamente, la voy a empezar después a ocupar en JavaScript. ¿Ya? Pero para empezar después a hacer, por ejemplo, empezar a girar dentro de un for each, por ejemplo. Pam, 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 pam. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta es mi plantilla. ¿Ya? O esto es lo que hago yo cuando trabajo así. ¿Ya? Entonces veamos. ¿Ya? Y todavía no carga, ¿por qué? Porque no he ligado el estilo. Ligado el estilo. Link, ¿cierto? Pap, y tengo que ligarme a Style Sheets y tengo que ir a style.css. ¿Ya? Guardamos y veamos. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo quería conseguir, ¿ya? La localidad que es por Estados Unidos, la compañía Facebook y el tipo full time. Y la descripción, ahí está, ya no que le puse descripción, pero yo ya tenía ya como mi estructura humilde, ¿ya? Simplemente era para mostrar información nomás, ¿ya? Ya, entonces tengo eso, ¿ya? Entonces tengo mi estructura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo acá en Jobs Container, ya si ustedes se fijan, yo le puse un ID. ¿Para qué? Para después con jQuery, por ejemplo, con JavaScript, pum, capturar eso y empezar a girar dentro de él. Empezar a tirar de datos. Pam, 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 pam. ¿Y qué le voy a tirar? Esto lo voy a tirar, ¿ya? Pero ciertamente desde JavaScript. Ya esto me sirve solamente a mí ahora para poder comenzar a hacer mi estructura nueva, ¿ya? Entonces esta estructura yo después la voy a copiar en JavaScript y la voy a empezar a ocupar, ¿ya? Entonces veamos cómo lo voy a ocupar. ¿Ya? Entonces este alert ya se va ya, porque ya lo conseguimos hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, primeramente tendría que tener, como voy a ocupar jQuery, pero esto lo voy a ocupar después, ¿ya? Primeramente vamos a ocupar Axios, ¿ya? Al tiro vamos a ocupar Axios, ¿ya? Entonces voy a hacer una función que se llama, por ejemplo, getJob, ¿ya? GetJobs, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este getJobs que va a recibir, por ejemplo, va a recibir un tipo, ¿ya? El tipo de trabajo. ¿Ya? Y por ejemplo va a recibir también una locación, ¿ya? ¿Dónde va a ser? ¿Ya? Con esas dos cositas yo voy a trabajar. Pap, ¿ya? Y ciertamente voy a ocupar Axios, ¿ya? Axios.get, ¿ya? Entonces, acá lo que me exige Axios es una URL, ¿ya? Para yo poder hacer esta petición get, ¿no? Entonces, esta la voy a dejar en una constante, ¿ya? Y se va a llamar, por ejemplo, base URL, ¿ya? Y la voy a copiar porque la tengo lista. ¿Ya? Y la voy a copiar acá. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, esto a ustedes le aparece en el desafío, ¿ya? En la descripción del desafío sale como un hint, ya una pista.
y tienen que poner exactamente el course, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes intentan acceder solamente acá a jobs.github.com position, le va a tirar un error de course. ¿Por qué? Porque ustedes están accediendo fuera de GitHub Jobs a esos recursos, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos acceder desde afuera, tenemos que poner este course, ¿ya? Y sería simplemente poner esta antes del otro, ¿no? Ya que de hecho usted tiene que llegar, copiar y pegarlo, ¿ya? Ya, pues entonces ya teniendo esa base URL, ya yo puedo empezar a jugar con esto, ¿ya? Y si se fijan ustedes, yo tengo esa base URL, llega hasta dónde? Hasta position.json, ¿ya? Y ciertamente yo después de eso puedo empezar a poner los parámetros que eran opcionales, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Pam, pam, pam. Y ciertamente voy a ocupar estas comillas, ¿cierto? Para poder concatenar un poquito más fácil. Simplemente para eso. Abro el pesito y abro las llaves. Y simplemente llamo a mi constante. ¿Cuál es mi constante? Base URL, ¿ya? Y simplemente después tendría que hacer mi petición, ¿cierto? O lo que va a completar el path relativo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a completar mi path relativo? Por ejemplo, description, ¿ya? Entonces, description. ¿Y qué va a llevar? Por ejemplo, va a estar adjuntado ¿a qué? Al tipo. Y se lo paso, ¿ya? Y después, ciertamente, tengo que acompañarlo de un AND, ¿ya? Y va a ser la locación, AND, ¿ya? ¿Igual a qué? Igual a location, pam, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí tendría mi petición Axios, ¿ya? Estaría haciendo un get ¿dónde? A GitHub Jobs, ciertamente, description, location, ¿ya? Entonces, ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer para poder yo recibir los datos? Por ejemplo, tendría que caer dentro de un den, ¿cierto? Den, y este den ciertamente me va a dar una respuesta, ¿ya? Y ciertamente tengo que ponerlo dentro de una función, ¿ya? Y este, ¿qué es lo que va a hacer, por ejemplo? Ya, y este va a empezar a recorrer lo que me empiece a llegar, ¿ya? Y simplemente después vamos a tener, por ejemplo, un catch, junto catch, ¿ya? Y acá igual, pues esta cosita igual me recibe un parámetro, pam, 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 el error, o sea, me recibe como parámetro una función, ¿ya? Y ciertamente lo único que voy a hacer va a ser imprimirlo, ¿no? Console log, error, pam, ¿ya? Entonces acá, cuando me llegue la data, ¿ya? Acá me va a llegar un array, ¿ya? Un array de objetos, ¿ya? De trabajos, ¿ya? Entonces, ¿cómo tendría que hacer para hacer esto? Entonces, acá venir que, por ejemplo, acá va a venir get jobs, ¿ya? Ya. Entonces, veamos si esto funciona primero. Ya me está, miren, ¿qué voy a hacer acá? Simplemente voy a llamar a los pesitos y voy a llamar a mi jQuery o JQ, así, exacto, documents ready short, up, ya, y voy a llamar simplemente a getJobs y voy a simplemente imprimir la respuesta. Console log resp, up, ya, y simplemente acá le tendría que pasar a getJobs, ya. Entonces getJobs que me está recibiendo, por ejemplo, me va a recibir que va a recibir un tipo. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner Python, ¿ya? ¿Y dónde va a hacer eso? En Estados Unidos, ¿ya? Entonces, ciertamente, cuando el document ready esté listo, va a cargar esta función que es getJob, ¿ya? Este getJobs va a ocupar Axios para hacer la pega, ¿ya? Y en teoría, cuando me llegue acá, debería mostrarme la respuesta. O si pasa un error, debería mostrármelo, ¿ya? Veamos. Entonces voy a ir acá a console y veamos. Ya, lo tengo. ¿Ya? Ya hice la petición. ¿Ya? Me salió el estado 200, el status tech ok, y me sale un array. ¿Ya? ¿Y qué tiene este array? Veamos. Bacán, tiene la data. Me meto dentro de data y tengo los trabajos. ¿Ya? Hotel Trace Council, location Nueva York y descripción. Pap, mortal, lo tengo. ¿Ya? Entonces hicimos el primer paso, traer la data.
¿ya? Entonces ahora lo que nosotros necesitamos pensar es cómo nosotros esto que tenemos acá, cómo empezar a imprimirlo acá en la vista, ¿ya? Ya lo tenemos acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Por ejemplo, voy a achicar un poquito y tendría que crear otra función, una función que vaya acá entre medio, ¿ya? ¿Por qué? Porque como esto es un array, yo necesito, por ejemplo, empezar a recorrer esto, ¿ya? Y ciertamente lo voy a recorrer con un for each, ¿ya? Pero voy a crear una función para imprimir, ¿ya? Entonces, function se va a llamar, por ejemplo, print job. Ya voy a imprimir un trabajo, ¿ya? Pero un trabajo, ¿ya? Job, ¿ya? Y acá ciertamente voy a tener un contenido, ¿ya? ¿Y qué contenido va a ser? Ciertamente lo que yo acabo de crear en el index, o en el donde está trabajando en mi lista, ¿cierto? Entonces voy a ir acá y voy a y venir a vistas y voy a ir a promises. Pa. Y ciertamente lo que me necesito es es esto, ¿ya? Hasta artículo, ¿ya? Y lo copio, pa, ¿ya? Entonces acá en jobs, ¿ya? Voy a tener por ejemplo, bar content, y esto lo voy a envolver en mis super comillas para poder concatenar más fácil, ¿ya? Para no tener que estar haciendo esa suma, voy a concatenar con ellos, ¿ya? Pa. Entonces ahí lo tengo, ¿ya? Entonces este contenido va a tener el artículo y ciertamente solamente yo tengo que entrar, esto está bien identado, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está mal, ¿ya? Y me voy a tirar un poquito para adentro, la P, la P, la P. Esto no me molesta en nada, solamente es para que sea más ordenado, ¿no? ¿Ya? Entonces tengo un artículo y tengo un div location, ya que es el location label, bacán, localidad, compañía, tipo. Y acá donde dice, por ejemplo, location, donde dice company, donde dice type, yo tengo que hacer la magia, ¿cierto? Poner los datos nuevos. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, como yo estoy dentro de esas comillas, yo puedo hacer esto. ¿Ya? Entonces yo sé que que voy a estar recibiendo acá, por esta cosita, un array de objetos, ¿ya? Y si me meto dentro del primer objeto, por ejemplo, yo sé que voy a tener estos datos, ¿ya? Por ejemplo, voy a tener compañía, location, table, etcétera, ¿ya? Entonces voy a colocar primero location, ¿ya? Entonces voy a colocar job, ciertamente que es lo que me viene llegando a la función, punto qué, punto location, ¿ya? Y ciertamente esto va a ser similar para Facebook, ciertamente para la compañía, para en vez de location, ¿qué va a ser company, ¿ya? Y en vez de full time, lo saco, ¿cierto? Y le pongo, no sé, full time, ¿qué significa? Tipo, ¿ya? Entonces type, job type, bacán. Después la descripción, por ejemplo, ya la descripción del título ya queda ahí y después tengo una descripción acá. ¿Ya? Entonces acá adentro yo tengo que empezar a escribir lo que me venga acá, bacán. Y lo voy a dejar acá nomás. Job.description, ¿ya? Y tengo mi cosita, bacán, ¿ya? Entonces tengo, si ustedes se fijan, tengo un solo trabajo, ¿ya? Print job, ¿ya? Y me enfoqué en uno solo. Job, genial. Y ciertamente esto debería ya comenzar a imprimirme algo, ¿ya? Si es que yo después lo invoco, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ya tengo mi plantilla ya lista y solamente tengo que invocarla y usarla. Acá. ¿Y dónde lo voy a usar? Acá, en mi den, ¿ya? Acá en este den yo voy a estar recibiendo un array, ¿ya? Pero yo tengo que acá llegar, por ejemplo, a un objeto, ¿ya? Entonces no le puedo pasar al tiro la respuesta a print job, porque print job no va a hacer nada. Entonces simplemente tengo que empezar a girar, ¿cierto? Entonces voy a girar dentro de qué? De respuesta, ¿ya? ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer un for each, ¿no? ¿Ya? ¿Un for each de qué? Ustedes saben que el for each te va a devolver ciertamente el ítem que te va dando vuelta, ¿ya? Yo para hacerlo más específico le voy a poner job, ¿ya? Ustedes le pueden poner ítem, data, lo que quieran, ¿ya? Pero yo siempre le pongo un nombre que sea parecido a lo que quiero iterar, ¿ya? Job, ¿ya? Entonces este for each, por cada vuelta que se pegue,
pum, 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 me va a estar devolviendo un objeto. El objeto 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces eso que estoy haciendo en res for each y voy a estar girando. Acá tengo un pero, ¿ya? Porque lo que yo estoy viendo acá en el res es todo esto, chicos. Es config, data, header, request, es todo, ¿ya? Entonces yo no puedo hacer punto for each, ¿ya? Porque esto realmente es un objeto. ¿Ya? Yo necesito meterme dentro de data, que es un array, ¿ya? Entonces, ¿cómo me meto dentro del array? Simple, res.data. Y ahí hago el for each, ¿ya? Ahí sí. Entonces, porque voy a estar accediendo a la respuesta y me voy a estar metiendo dentro de data. Y dentro de data voy a empezar a iterar, ¿ya? Empiezo a iterar y le estoy pasando el job. Entonces este job va a ir el que va a ir girando. Pam, 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 pam. Ah, bacán, tengo el jobs. Entonces voy a buscar una función que use jobs. O print job usa job. Bacán. Pam, ¿ya? Y acá simplemente me falta imprimir esto, chicos, ¿ya? Entonces acá yo solamente hice el contenido, ¿ya? Pero acá no he hecho nada con eso. Entonces simplemente tengo que venir acá a print job y usar jQuery. Que esto para eso realmente ocupa jQuery. Para no ser tonta, por ejemplo, voy a ir a jobs container, ¿ya? Y en jobs container le voy a hacer un append, ¿ya? ¿Y qué le voy a pasar? Ciertamente le voy a pasar el contenido, que es lo que acabo de crear, ¿ya? Entonces ahí ciertamente ya me estoy conectando a la vista, estoy haciendo un append, ¿ya? Entonces veamos, jobs container. Ya, bacán, jobs container, ¿ya? Entonces voy a estar llegando acá y voy a hacer un append, ¿ya? Entonces de lo que me llegue de la base de datos voy a empezar a girar, pa, 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 ¿ya? Jobs container, bacán. Ya, entonces lo único que me falta ahora es llamar a esto, a printjob. Printjob, ¿dónde va a estar llamado? Acá dentro de este for each, ¿ya? ¿Por qué? Porque este me está devolviendo un job, ¿ya? Y siempre hago printjob y le hago igual a job. Pap. Entonces por cada uno de él va a hacer esta gracia. Va a crear el artículo y va a crear la locación y toda la cosa. Y lo va a agregar a la pen, pum, del content. Eso, printjob, ¿ya? Ya, veamos. Pum, guardamos y en teoría esto, al hacer el document ready, ¿cierto? Va a ser el get job, o sea, haría la petición. Ya estaría buscando trabajo de Python en Estados Unidos. Y lo estaría, en teoría, imprimiendo. Si es que no me he pelado en nada, ¿ya? Entonces, veamos. Veamos ahí, lo estiramos un poquito. Y hagamos una recarga. Genial, ahí está. Localidad, Nueva York. Compañía Hotel Trade Council. Tipo full time. Descripción, pub. Esa es la descripción. Localidad, Estados Unidos. Compañía Berry. Tipo full time. Descripción, pub. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice yo primeramente? Creé primero la estructura, ¿ya? La estructura HTML que me iba a albergar estas cosas, ya que yo después voy a empezar a girarlo ya dependiendo de la llamada que haga, ¿ya? Pero primero tengo que tener algo que me reciba la cosa. Entonces, ¿qué me va a recibir la cosa? Esta pequeña estructura que yo hice primero, ¿ya? Entonces, después ya teniendo esta estructura, tengo que empezar solamente a rellenar y a rellenar, ¿ya? Y es lo que hice yo, por ejemplo, en print job, ¿ya? Que solamente yo print job de la estructura que yo, por ejemplo, generé, la copié simplemente y la traje para acá. Y la puse acá, content, y le puse eso. Y simplemente yo me fijé o me di cuenta que las cosas que cambiaban eran la locación, la compañía, el tipo y la descripción. ¡Pam! Y esas son las cositas que van cambiando. ¿Ya? Una vez cambiadas estas cositas, ¿cierto? Que este es un string simplemente, se lo paso a append, ¿ya? ¿Y a quién se lo paso? A jobs container. Entonces jobs container simplemente lo pone. ¡Pam! ¿Ya? Y lo que hace la gracia de ir girando y girando es el for each. ¿Ya? Este for each es el que me hace la pega de ir girando por cada trabajillo. Pam, 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 pam. Y el print job lo único que hace es pescar un trabajo específico y lo imprime. Pam, 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 pam. Profe, una ¿Sí? duda. Ahí ese ejemplo, o sea, los datos que recibió están filtrados con lo que puso arriba, ¿cierto? El Exacto. Python. Python y el Facebook. En el Sí. caso con el formulario, por ejemplo, ahí habría que poner como el ID del lab, ¿no? ¿Cómo se llama esta cuestión? ¿Del option? ¿Del selector?
porque esto es Claro, como un selector, ¿cierto? Entonces, claro, por pero ejemplo, poner como el ID de ese selector para que tome lo que el usuario elija es que sí, pues dentro mira, del formulario. es que sí, porque por ejemplo, ese select Ronnie tiene opciones, ¿ya? Sí, Entonces y esas opciones pueden tener values, ¿ya? Entonces tú le claro, puedes poner value Python, value JavaScript, value no sé cuánto. Y eso es lo que tú vayas a capturar acá, pues. Entonces después voy a hacer un, no sé, pues, un get element by ID de tu input y punto voy a value. traer el exacto. Y te va a traer el valor Ah, seleccionado en el select. ya. Sí, Y ahí eso sabía porque ahí- pensé que esos datos estaban tirados como, sí, pues no sé, mira, yo la pega que hice acá fue solamente hacer la pega por abajo nomás. Ya le seteé por abajo el Python y el usa y acá más lo está mostrando. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que ponerme acá un formulario y seleccionar acá, por ejemplo, Python y seleccionar Estados Unidos y generar la claro. llamada. Y hacer la pega que hice yo acá abajo. Ah, ya, profe. Ya, ¿Ya? clarito. Gracias, profe. Dale. Entonces, por ejemplo, si yo cambio acá a, por ejemplo, no sé, busquemos PHP. No sé si se tira, veamos. Ya lo he probado. Se cayó todo. Ahí está. Veamos de nuevo. Ahí está. Bacán. ¿Ya? Y ahí hay 5 trabajos nuevos. ¿Ya? Full time, ta, ta, ta. ¿Ya? Entonces, esa fue la llamada que hice. ¿Ya? Activato full time. ¿Ya? Web developer. ¿Ya? Entonces, así se haría. Ya yo simplemente esta estructura la hice de ejemplo más chico, ¿ya? Solo que siempre, acá igual, pues me faltó ponerle quizá acá un border bottom y esa cosa, pero es para que ustedes entendieran que se crea una estructura, esa estructura después la copio nomás, ¿ya? Entonces, si a ustedes después esta cuestión les molesta, lo van y lo sacan nomás, ¿ya? Van acá a Promises y lo dejan vacío nomás. Esto que yo copié, ciertamente se va, pa, y queda solito. Simplemente me sirvió para qué, para generar mi estructura nomás, ¿ya? Entonces yo voy a guardar acá y me lo Profe, muestro. el Bootstrap igual se puede llamar por CDN o se tiene que instalar Sí, por el no, igual, NPM. no, igual lo puedo instalar por CDN, lo traía acá arriba nomás, pa, Bootstrap, Porque y lo yo empecé a ocupar ayer abajo. intenté instalarlo por NPM, que creo que el Leslie mandó el link, pero no me Ya, salió. me salió, No me ¿ya? resulta. No, sí, lo podéis traer por acá por el CDN, ¿ya? Porque en realidad lo que nos importa es que hagamos la petición por Axios y después la imprimamos nomás. Ese es como el objetivo principal. Ya, lo otro son como decoraciones nomás, ¿ya? Ya. Entonces, eso chicos, ¿ya? Entonces, eso es Ah, lo que yo entonces tenía. después te robo el código como lo instalaste, claro. Entonces, esto es lo que yo tenía, chicos, preparado para ustedes el día de hoy, ¿ya? Eso, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta de lo que hice, de lo que los procesos que hice? Si ustedes se fijan, hice una función llamada getJob, que va a ser la petición realmente, y usé acá, usé el dem, por ejemplo, ¿ya? Entonces no tengo que usar el, por ejemplo, el async await. ¿Por qué? Porque lo estoy jugando con el dem, ¿ya? Y de hecho ocupé la misma que me acá en Axios, ¿ya? Ocupé la primera, de hecho. Vine para acá y me traje eso. Y, copié y pegar, ¿ya? Y lo ocupé acá, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces eso es más o menos, o cómo debería más o menos seguirse, ¿ya? Esto no es la solución, ¿ya? No es la solución, ¿ya? Es una forma de poder abarcar el problema, ¿no? Pero no es la solución, ¿ya? Eso. Profe, Sí, Caro. muestro la Ya, cuestión de bacán, cómo muéstralo por favor. partir. Muéstralo cómo podemos ligar nosotros con instalando NPM. Ya. Yo puse el npm install y después aquí en app ¿Ya? tengo que, por ejemplo, porque instalé Bootstrap, jQuery y Axios. Bacán. Entonces usé el mismo link que usted había usado, pero encontré esto que en internet, que había que poner el nombre del directorio y después la URL de donde está aquí la Ya, vamos a estar en carpeta. librería. Claro, la librería. Entonces hasta el dis. Y después en la view, no, en el, así en la view, lo llamé acá, con el Ya, script. ya. Ya, Y entonces con ya. eso es suficiente. De hecho, el Bootstrap también, pues acá, se llama de la misma forma, se llama al Sí, minifile CSS. como asume que está en la parte pública, ¿no? Por eso tú puedes Claro, acceder como sí, al action, sí, está asumiendo que está ahí en lo público. sí. Ya. Sí, ese es el problema que tenía, por ejemplo, yo decía después, por ejemplo,
en el action.js, creo, en ese hacía yo un require, pues, y ahí me decía que no Sí, po. reconocía el Y require yo también como tenía aquí arriba tenía el require y me tiraba el mismo error. De hecho, el error. Exacto. Por 2. Sí, pues. a A ver, todos nos pasó, todos llegamos ayer a eso. Mm, ahí está, que lo ya, tenía comentado. sí. Y me tiraba el mismo error, pues entonces lo busqué en Google así como cómo usar esta cuestión de Axios en NPM con Express y me ¿Ya? tiró Te la dio un cuestión. Stack Overflow, ¿no? No, me mandó a otra página A otra página. que Ya, parecía, pero no es Stack Overflow. ya, pero no Tampoco está. es Stack Overflow. Ya. Ya, pero entonces ahí, por ejemplo, chicos, ya tenemos las dos formas de poder hacerlo. ¿Ya? Yo le decía que yo ayer tuve problemas y para no perder tiempo nomás, pum, traje el CDN, ¿ya? Porque mi pega era hacer la conexión nomás, ¿ya? Pero genial que la Caro haya buscado la solución, que esa es la correcta en realidad, ¿ya? Pero, profe, no sirve para Mac. Ah, justo a usted no le sirve. Eco, para puro Windows no. Así que, Vale, Caro, muchas gracias. de nada. Ya chicos, entonces si es que no hay duda o consulta, ustedes ya pueden continuar ya en su fase asincrónica, ¿ya? No, Para profe, continuar. no hay dudas. No hay duda. Se cortó la grabación que quiero Cortó la decir. grabación, Jason. Ahí el Jason lo va a cortar. ¿La cortaste? ¿No?